Amén. Vamos a empezar el tema de hoy entonces. Como siempre tenemos estos objetivos. Déjenme, solo voy a abrir aquí. Como siempre tenemos estos objetivos como centrales a lo que es el tema que estamos viendo, que es presentar a la persona de Cristo como Dios, como hombre, como Señor y como Salvador. Entonces ya vimos ese Dios que se hizo hombre, vimos esa parte en todas las lecciones que hemos tenido. Amén. Entonces, este es el objetivo general de todo lo que estamos viendo. Después vemos el objetivo de la enseñanza es saber que la deidad de Cristo tiene auténtico valor para el creyente en cuanto al conocimiento de Dios, la nueva vida, la relación personal con Dios y la habilidad para alabar a Cristo por lo que es. Este es nuestro objetivo del día de hoy, de la clase de hoy. Saber que la deidad de Cristo tiene auténtico valor para el creyente en cuanto al conocimiento de Dios, la nueva vida, la relación personal con Dios y la habilidad para alabar a Cristo por lo que Él es. O sea, Él es Dios. Entonces, esto es nuestro objetivo o lo que nosotros debemos de aprender el día de hoy, que esta deidad de Cristo es un valor para nosotros, tiene un valor muy grande para nosotros, porque por medio de esa deidad, pues entonces entendemos que Dios es Dios, entendemos esa relación que tenemos con Dios y entonces podemos alabar a Dios por lo que Él es. ¿Qué es Él? Él es Dios. Entonces podemos alabarlo porque Él es Dios. Y no solo Dios, es el único Dios. Amén. Entonces, este es nuestro objetivo de la enseñanza de hoy que vamos a tener. El título del tema que vamos a ver hoy es El hombre que es Dios. Y este es el plan que tenemos hoy. Vamos a ver si logramos cumplirlo todo, el plan de la lección de hoy. El hombre que es Dios. Vamos a estar viendo la deidad de Cristo demostrada en sus atributos, la deidad de Cristo demostrada a través de sus atributos, las declaraciones estableciendo la deidad de Cristo, y vamos a responder a la sección 2 ABC del cuestionario que nosotros tenemos. Entonces, este hombre, ese Dios que se hizo hombre, que nació, que ahora vimos cómo Él se encarnó, cómo Él estuvo aquí en la tierra, pero que ahora ese hombre que estuvo aquí en la tierra es Dios. Y entonces vamos a ver esa deidad de Cristo demostrada en sus atributos, los atributos que Él tenía, pero también esa deidad demostrada a través de sus atributos, o sea, cómo Él demostraba sus atributos y por medio de esos atributos demostraba su deidad. Y vamos a ver algunas declaraciones que están establecidas en la palabra acerca de la deidad de Cristo. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Versículo 14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Entonces, este es el versículo. Ahí entonces entendemos esa encarnación que tuvo Jesús, ese verbo que existía desde el principio, que estaba desde la eternidad hasta la eternidad estaba ese verbo es Jesús, y ese verbo dice estaba con Dios, y después dice, y ese verbo era Dios. Ahora, ¿qué pasó con ese verbo? Ese verbo se hizo carne, vino a habitar entre nosotros, por eso dice, y habitó entre nosotros. ¿Y qué pasó cuando habitó entre nosotros? Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. O sea,
Si Moisés cuando estuvo, dice que vio las espaldas de Dios, de la gloria de Dios, y fue lleno de ese esplendor, imagínense, cuando vimos a Jesús, vimos la gloria del Padre también, aquí en la tierra. Y dice lleno de gracia y de verdad. Entonces ahí vemos todo esa encarnación de Jesús y esa gloria que Él tenía. Amén. Para el hombre que es Dios, para poder completar la enseñanza bíblica acerca de Cristo Jesús, debemos afirmar no solo que Él era completamente humano, como lo vimos en los temas anteriores, sino que también era completamente divino. Ahora, cuando buscamos la evidencia bíblica de la deidad de Cristo, empezamos con la percepción de Jesús o que Jesús tenía de sí mismo. ¿Qué pensaba Jesús de sí mismo? ¿En qué consistía la conciencia del Señor o que Él tenía de sí mismo? En otras palabras, ¿qué sabía Jesús de sí mismo? ¿Cómo Él se percibía? Y cuando vemos el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, el único evangelio que registra un incidente en la niñez de Jesús, nos dice que a la edad de 12 años, cuanto menos, dice que Jesús estaba consciente de dos cosas: de una relación especial con el Padre, con Dios, con su Padre, que Él describe como su Padre, y de una misión especial en la tierra, que eran los negocios del Padre. Eso es lo que dice Jesús. El Nuevo Testamento nos afirma que Jesús es igual a Dios e idéntico a Él. Que Jesús realiza tareas que solo Dios puede hacer. Como hijo es distinto del Padre, pero es idéntico en ser como Él y el Espíritu Santo. La deidad de Jesús es expresada indirectamente, pero de manera muy general en el Nuevo Testamento. ¿Por qué indirectamente? ¿Por qué la deidad de Jesús es expresada indirectamente? Porque cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, sobre todo ahorita que estamos en las lecturas, ya vamos a entrar a lo que es Éxodo, nos vamos a dar cuenta que ahí Dios se presenta como el único Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando leemos el Antiguo Testamento vemos un fuerte monoteísmo. ¿Qué es el monoteísmo? El monoteísmo es un solo Dios. O sea, el politeísta o el politeísmo es muchos dioses. Por ejemplo, lo que es la religión de los hindú, budistas, ellos tienen muchos dioses. Ellos son politeístas porque cada cosa es un dios. La vaca es un dios, el toro es un dios, las ratas es un dios, las moscas, muchos dioses. Entonces, pero en el Antiguo Testamento con el pueblo judío era monoteísmo y era muy fuerte ese monoteísmo de un solo Dios. Y oiga bien, alguien que venía y decía que él era, qué sé yo, igual a Dios o que él era un Dios, era considerado una blasfemia. Cualquiera que diría esto. Ahora, Jesús llamó, cuando leemos los evangelios, Jesús llamó frecuentemente a Dios su Padre y afirmó que estaba coordinado, que estaba en relación con Él y lo llama Padre. Pablo consideraba a Jesucristo como idéntico a Dios, idéntico a Jehová, a Dios Padre, en lo que es el estatus, en lo que es el ser igual a Dios. En el Nuevo Testamento, en su totalidad, a Jesús se le ve también como creador, como juez y como salvador. Ahora, cuando vemos a Jesús como creador,
como juez y como salvador, vemos que son obras que solo Dios puede hacer. O sea, ningún hombre puede hacer eso. Entonces, Jesús vemos también que es el objeto de adoración, que adoremos a Jesús. El tema de los primeros himnos cristianos que de hace mucho tiempo frecuentemente eran hacia Jesús, la adoración hacia Jesús. Las oraciones son hacia Él. O sea, nosotros hacemos oraciones hacia Él. Nosotros no hacemos oraciones al Espíritu Santo. Nosotros hacemos oraciones a Jesús, porque Jesús es el que intercede por nosotros ante el Padre. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo guía nuestras oraciones hacia Él. Por eso dice que Él viene e intercede por nosotros, porque nosotros no sabemos qué decir o cómo orar. Entonces no oramos al Espíritu Santo, oramos a Jesús. El Espíritu Santo nos ayuda a dirigir nuestras oraciones por medio de Jesús al Padre. Entonces, Jesús es el objeto principal de la adoración. Él es visto como uno con su Padre en cuanto a ser. Ahora, vemos entonces la deidad de Jesús. Vamos a ver aquí las preguntas que teníamos ahí. Y entonces vamos a ver los atributos de Jesús. Ustedes tenían este cuadro, creo yo, en sus, ¿cómo se llama? En las preguntas. Creo que era la sección A. La deidad de Cristo demostrada en sus atributos. Mateo 28, 18. ¿Qué dice Mateo 28, 18? Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué atributo vemos ahí? Soberano. Soberano, porque dice toda potestad. ¿Qué es potestad? Toda autoridad. Toda autoridad. Sí, ahí ustedes lo miran. Ahí en el, ¿cómo se llama? Ahí lo encuentran. Ahí lo tienen. Esa potestad que le ha sido dada en el cielo y la tierra es de soberanía, que Él está por sobre todo. Una absoluta soberana o señorío. Entonces vemos soberano. Jesús tenía ahí, dice que toda potestad me ha sido dada sobre cielo y tierra. Entonces vemos una absoluta autoridad soberana, un señorío sobre todo, que es dada a Cristo, y dice en el cielo, ¿y dónde? Y en la tierra. Entonces, esta es una prueba clara de su deidad. El tiempo de su humillación ahí había finalizado. Dios lo había exaltado sobre todo, y esto nos habla de que Él es soberano por sobre todas las cosas. Entonces ahí vemos un atributo de Él, que es la soberanía. ¿Se recuerda que vimos esa parte cuando vimos los atributos de Dios? Vimos la soberanía. Amén. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Qué nos dice? Amén. ¿Qué atributo vemos ahí? La eternidad. Ahí vemos la eternidad de Dios. Amén. Desde el principio dice lo que era. Esta frase se refiere a la proclamación del evangelio que se centra en la persona de Jesús. Las palabras y las obras de Cristo tal como están contenidas en el testimonio apostólico. ¿Se acuerda que todo esto lo vimos cuando estudiamos Primera de Juan? Ahí vimos todo esto. Ahora, el verso 2 nos dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y la testificamos y os anunciamos la vida eterna. ¿Y qué dice? La cual estaba ¿con quién? Con el Padre y se nos manifestó. Aquí vemos entonces que Cristo es eterno. Vemos la eternidad de Dios. Antes de que Él se encarnara, Él ya era Dios. Y después, cuando resucitó, sigue siendo Dios. Entonces en Jesús vemos también la eternidad.
Hebreos capítulo 13, versículo 8. Recuerda que estamos viendo la deidad de Cristo demostrada en sus atributos. Amén. ¿Qué atributo vemos ahí? Inmutable, inmutabilidad. ¿Se recuerda que es inmutable? Que no cambia. Por eso dice Jesucristo es el mismo de ayer, el mismo de hoy y por los siglos. Inmutabilidad. Entonces, esto nos habla de que Él no cambia. Jesucristo es Dios porque Él no cambia. Él es el mismo de ayer, o sea, desde la eternidad, es hoy, que estamos ahora en este siglo, y por los siglos, o sea, la próxima eternidad que venga. Él no va a cambiar de acuerdo, hermano, con las modas, no va a cambiar según nuestra opinión, Él no va a hacer lo que nosotros querramos que Él sea. Él es lo que Él se ha revelado que así es. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. La omnisciencia, omnisciente, muy bien, omnisciente. Porque dice, mire lo que dice, vamos a ver. Ahí está, versículo 3. Amén, ahí está. Amén. Jesús entonces tiene perfecto conocimiento de todas las cosas. Y esto lo vemos también en los evangelios. En las lecturas que hemos tenido en Mateo, en Marcos, vemos que de repente dice que Jesús conocía lo que ellos cavilaban en sus corazones, lo que ellos pensaban, lo que ellos estaban en sus corazones, o sea, en sus pensamientos. Jesús los conocía, ya sabía. Ahora, Jesús vemos que sabe todo. Amén. Conoce todo. Eso fue lo que leímos. Y dice que Él conocía los corazones de los fariseos, de los saduceos, de esos que estaban, aún de sus discípulos. Dice, cuando ellos estaban como dudosos, que no entendían a veces las parábolas, Jesús dice, pero ¿qué están pensando ustedes? O sea, Jesús los conocía. Ahora, Marcos capítulo 13, versículos 32. Vamos a ver qué pasó con Jesús ahí. Marcos 13, 32. Los discípulos se acercan a Jesús y le preguntan, ¿cuándo será el fin y las señales? Y Jesús les empieza a hablar de las señales, todo lo que va a pasar, pero llegando al tiempo, dice en el versículo 32, ¿qué nos dice? Jesús es omnisciente, pero no sabe aquí. ¿Qué pasó aquí? Dice, pero de aquel día, porque los discípulos le preguntaron por ese día, ¿cuándo iba a ser ese día? Le habían preguntado las señales y Jesús les habla de las señales, pero después le dice, pero ¿cuándo va a ser ese día? Y entonces Jesús le dice, pero aquel día o aquella hora nadie sabe. Sí, ni siquiera los ángeles en el cielo, y después dice, ni el Hijo, sino solo el Padre. Jesús es omnisciente, pero ¿por qué no sabía esto? Se recuerda que cuando Él va a la cruz, va a ir a la cruz en el Getsemaní, Él está orando y le dice, Padre, si es posible, que se pase de mí esta copa, todo el sufrimiento que le iba a venir. Pero ¿qué le dice? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, en esta parte vemos, hermano, que es un elemento que vemos que la voluntad del Hijo es rendida y sometida a la obediencia del Padre. Él decide no saber acerca de eso, no porque no pueda saberlo, sino porque actuó únicamente bajo la dirección del Padre. Y aquí voluntariamente limitó aquella omnisciencia solo a aquellas cosas que Dios el Padre quería que Él supiera antes de ser glorificado, en sus días de su humanidad. Entonces aquí vemos la obediencia de Cristo, el sometimiento de la voluntad de Jesús a la del Padre.
Cuando estaba ahí arriba, le dijo, el día, me imagino yo, el día y la hora que tú regreses no lo vas a saber, solo yo lo sé. Y cuando vino Jesús, entonces ese momento estaba para él que no lo sabía. No lo sabía, como le digo, no porque no podía saberlo, sino porque en obediencia al Padre, su voluntad sometida al Padre, él decidió no obedecer y no saberlo. Ahora, ¿en este momento lo sabe? Ahora sí lo sabe, porque ahora él ya está allá con el Padre. Segunda de Corintios capítulo 5, entonces ahí vemos la omnisciencia de Jesús. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Amén. ¿Qué atributo vemos ahí? Santidad, perfecto y sin pecado. Santidad. Amén. Este texto nos habla de algo bien interesante porque dice al que no conoció pecado. ¿Por qué? Porque en él no había pecado. Pero dice el texto, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, en él no había pecado y no hubo pecado. Es por esta razón que él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque en él no hay pecado. Dios Padre trató a Cristo como si fuera un pecador, aunque no lo era. Y permitió que muriera como sustituto para pagar el castigo por los pecados de todos los que creyeran en él. ¿Amén? En la cruz, él se convirtió en un pecador. Él permaneció perfecto y sin pecado como siempre. Fue tratado como si fuera culpable de todos los pecados cometidos por todos los que habían de creer, aunque él no había cometido un solo pecado. En el Antiguo Testamento, cuando vemos el Antiguo Testamento, vemos nosotros que habían sacrificios de animales que se hacían para perdón de pecados. Ahí, hermanos, los ambientalistas y los ecologistas se hubieran vuelto locos con eso, porque era matazón de animales que había. Eran ofrecidos por los pecados de los hombres. ¿Por qué? Porque estos animales representaban un sustituto. En lugar de morir el hombre, se recuerda que cuando Dios le dice a Adán, le dice que el día que él hiciera eso iba a morir. Ahora, no murió él, pero había un sustituto. ¿Qué era el sustituto? El animal, que tenía que ser presentado para que muriera en lugar del hombre. Entonces, Romanos 6 dice que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, cuando pecamos, ¿cuál es la sentencia sobre nuestra vida? Muerte. Esa es la sentencia. ¿Pero por qué no morimos? Porque alguien ya murió en nuestro lugar. Entonces, en el Antiguo Testamento, los animalitos que sacrificaban no era cualquier animalito. No era que, bueno, hoy pequé, entonces, bueno, me voy a ir a buscar mi vaquita y la sacrifico. No, estos tenían que tener, eran ciertos animales, tenían que tener cierta perfección, no tenían que tener ningún defecto, ciertas características, o de otra manera no servía, no era aceptada. Es por eso que Jesucristo es el perfecto que quita el pecado. ¿Por qué? Porque Él es recto, Él es perfecto, Él es sin pecado. Él es nuestro sustituto. Entonces, ahí vemos esa perfección en Jesús de que Él no tuvo pecado. Fue tratado como un pecador, pero no tuvo pecado. Amén. Hebreos capítulo 3, versículos 14 y 15. Amén. ¿Qué atributos vemos ahí? Santo y justo. Hebreos 3, 14, 15. Hechos. Si yo dije Hebreos. No. Hechos, 3, 14, 15. Entonces, en este texto nos habla, hermano, un poquito más antes nos habla de la defensa de Pedro y habla acerca de Jesús y dice que el pueblo, los religiosos de ese tiempo negaron al santo y al justo y pidieron que se diera libertad a un homicida. Ellos prefirieron al criminal y condenaron al justo. El mismo Pilato dice que reconoció que en él no había pecado,
Y cuando Pilato les preguntó, ¿y qué haré con Jesús? Y ellos dijeron, crucifícale. ¿Por qué? Dice, porque él sabía que lo habían entregado por envidia. Pilato mismo lo sabía. La realidad es que Jesús murió, según el pueblo, por decirse que él era hijo de Dios, porque eso era reconocido como una blasfemia. Cuando lo estaban interrogando, dice que llamaban testigos falsos para que vinieran a testificar en contra de Jesús. Y no encontrando testimonio, no encontrando verdad en los testimonios que se daban, a lo último le preguntaron, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y entonces él les contesta, sí, y de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes, y él relata todo eso, y entonces dice, blasfemia. O sea, por eso lo condenaron a Jesús y lo mataron. Pero el punto es que ellos prefirieron a un criminal y mataron a una persona justa y santa. Amén. Juan capítulo 14, versículo 6. ¿Qué atributo vemos ahí? La verdad. Amén. Jesús nos dice, yo soy un camino. Jesús nos dice, yo les traigo alguna verdad o una de tantas verdades. No, ¿qué dice él? Yo soy el camino y yo soy la verdad. Y ajusta, yo soy la vida. Jesús declaró que él era el camino a Dios, pues es la verdad de Dios y la vida de Dios. En este versículo vemos que queda establecido que Jesús es el único camino para acercarse al Padre. No existen otros caminos, sino solo Jesús. Por medio de Jesús llegamos a Dios. Amén. El atributo de la omnipotencia de Cristo. Esto es algo que no estaba ahí, pero se los ajusto. La omnipotencia de Cristo radica en ¿qué? En su poder infinito de hacer todas las cosas en concordancia con su naturaleza y voluntad. Jesús demostró su omnipotencia. ¿Cuándo demostró su omnipotencia? A ver si alguien me puede decir cuándo demostró su omnipotencia Jesús. Cuando reprendió el viento y el mar, las olas, la tormenta en el lago con su palabra. ¿Dónde está eso? En la Biblia, en Mateo, amén. Mateo 8, 26 al 26, 27. Ahí está. Jesús también demostró su omnipotencia cuando multiplicó los panes y los peces. Mateo 14, 19. Jesús demostró su omnipotencia cuando cambió el agua en vino. En Juan capítulo 2, versículo 11 al 1 al 11. Algunos pueden, dice, objetar que estos milagros solo muestran el poder del Espíritu Santo obrando por medio de Jesús, así como el Espíritu Santo podía obrar a través de otros seres humanos, y por tanto esto no demuestra la deidad del mismo Jesús. O sea, algunos piensan eso. Pero por ejemplo, cuando nosotros vemos que Jesús convirtió el agua en vino, Juan nos dice que esta eran las primeras de las señales, las hizo Jesús en Caná de Galilea, y así, dice, reveló su gloria, la gloria del Hijo, la reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él, en Jesús. Ese es el milagro que él hace en Caná de Galilea. Juan capítulo 2, versículo 11. Juan capítulo 2, versículo 11, y lo vamos a ver. Amén. Entonces, no manifestó la gloria del Espíritu Santo, manifestó la gloria de él, de Jesús. ¿Amén? Entonces, ahí vemos su omnipotencia, su gloria, su omnipotencia mostrada a los discípulos. Mateo 8:27. ¿Qué nos dice Mateo 8:27?
Los vientos y el mar se sometieron a la autoridad ¿de quién? De Jesús. Y esto solo podía ser hecho por medio de la autoridad de Dios que dominaba los mares y tiene el poder para calmar las olas. ¿Amén? Entonces, cuando Jesús calma la tempestad ahí en el mar de Galilea, como hablábamos, estos hombres no dijeron cuán grande es el poder del Espíritu Santo. Ellos dijeron, ¿qué clase de hombre es este que hasta los mares y los vientos le obedecen? Entonces, ahí vemos demostrada lo que es la omnipotencia de Jesús. ¿Estamos bien? Bueno, esto ya lo vimos. Cristo demostró su poder, omnipotencia, en su ministerio terrenal en las siguientes maneras. Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Este ya lo leímos, pero lo vamos a leer de nuevo. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, le reprendió a los vientos y al mar, e hizo grande bonanza. Y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Entonces, vemos que en Mateo 8, 23 a 27, Jesús tiene poder sobre las aguas y la tempestad. Muy bien. La naturaleza, la creación, al calmar la tormenta. Vemos el poder de Jesús, la omnipotencia de Jesús. La creación al calmar la tormenta. Él es Dios porque manifiesta que Él tiene poder sobre la naturaleza. Podemos ver una evidencia del poder de Dios o de Dios en Jesucristo porque solamente por su palabra, dice, apacigua la tormenta. Lucas capítulo 4, versículo 40. ¿Cómo demuestra su poder Jesús aquí? Amén. Sanando las enfermedades. Muy bien. Sanando enfermedades y dolencias. La realidad es que ninguna persona podía hacer eso. Cuando estaba Jesús aquí, ninguna persona podía hacer eso. El Señor nos ha dado en su misericordia y gracia, nos ha dado, hermano, ahora en este tiempo, nos ha dado la ciencia, nos ha dado la naturaleza, nos ha dado medicinas para nosotros cuidar nuestra salud. Pero hay algo interesante aquí que dice que todos los que tenían diversas dolencias o enfermedades. ¿Cuántas enfermedades sanó Jesús? Diversas, muchas. No lo sabemos, pero ¿cuántas enfermedades existen hoy día? Si dijeran, hermano, si en ese tiempo, póngale que decían, bueno, venían los que tienen gripe y Jesús los sanaba. Pues si hubiéramos dicho, bueno, Jesús era bueno para sanar la gripe, ¿no? Pero eran diversas enfermedades. Y de hecho, Él sanó enfermedades muy radicales, como por ejemplo la lepra. ¿Qué era la lepra? No sé si usted ha visto un poco qué era la lepra. Como un cáncer de la piel. La lepra era, sí, como un cáncer, pero era un problema del sistema nervioso en el cuerpo, en el cual el cuerpo o la piel o la carne se perdía la sensibilidad de la piel, la sensibilidad del dolor se perdía. ¿Qué era la lepra? La lepra era humedad. Eran hongos, llagas que se formaban, pero se perdía la sensibilidad, la carne se caía
y no sentían el dolor, o sea, se caía. Era una enfermedad muy temida, le tenían mucho miedo porque era muy contagiosa también. Y los que tenían esa enfermedad los sacaban de la ciudad, los mandaban a otro lugar, los llevaban a la ciudad, ellos le llamaban la ciudad de los leprosos. Ahí los llevaban. Si alguien era sano de eso, si en algún momento alguien se sanaba de eso, tenía que ser revisado por los sacerdotes. Los sacerdotes lo agarraban, lo mandaban a otro lugar, a una cuarentena, y después de un tiempo los volvían a revisar a ver si era verdad que eran sanos. Los leprosos eran considerados, según lo que nos habla la Biblia, inmundos, apartados de la sociedad, de la familia. Eran, podríamos decir, muertos socialmente, porque no estaban con la sociedad. Y Jesús sanó a leprosos. Jesús, hermano, los sanaba no con medicina conocida como en este tiempo, sino que Él, dice, con su palabra, y ponía las manos sobre ellos y sanaba. Entonces vemos la omnipotencia, el poder de Dios sanando enfermedades. Lucas capítulo 4, versículo 33 al 36. ¿Cómo demuestra Jesús su poder aquí? Con autoridad sobre los demonios, sobre los espíritus. Esto es interesante porque la realidad es que hay potestades que no son de Dios, conocidas como demonios, y es una realidad bíblica, eso existe. Así como existe el reino de Dios, también existe la manifestación del reino de las tinieblas. Ahora, es interesante porque, escuche bien, ¿en dónde estaba el espíritu? En la sinagoga. Oiga bien, ¿dónde estaba ese endemoniado? En la sinagoga. ¿Qué es la sinagoga? Como una iglesia. O sea, ese demonio no se manifestó en el bar, no se manifestó en el mercado, en la sinagoga. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque esto demuestra una realidad radical de la apatía y la situación espiritual en la que se encontraba ese lugar. ¿Por qué? Oiga bien, ¿qué tan aislado tiene que estar un ambiente de Dios que un demonio se siente como en su casa en una sinagoga? ¿Qué tan frío, qué tan apático, qué tan moribundo tiene que estar una congregación para que un demonio se sienta cómodo en las sillas de la congregación? Este demonio no se había manifestado cuando estaban ahí los maestros de la ley enseñando todo. No, se manifestó cuando Jesús llegó. La presencia molesta e incómoda, la presencia de Dios molesta e incomoda al reino de las tinieblas. ¿Dónde está Jesús, hermano? Ahí donde Él se presenta. Ahí entonces los demonios no pueden estar. Donde está Jesús, Satanás no puede estar ahí. Y ellos saben cuál es su destino y a dónde pertenecen. Saben que están destinados a la perdición, a la destrucción total. Por eso les dice, déjanos. En el verso 34 dice, déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Vemos que Jesús tiene poder sobre los demonios entonces. Juan capítulo 11, versículo 43 al 44. ¿Cómo demuestra Jesús su poder aquí? Sobre la muerte. Esto puede parecer algo simple, hermano. Jesús resucitó a Lázaro. Pero la realidad es que este milagro viene a ser uno de los milagros más poderosos que evidencian que Jesús es el Hijo de Dios. Porque no fue una resurrección, hermano, que
Bueno, Lázaro se cayó de la escalera y se golpeó la cabeza, quedó inconsciente y vinieron y le hicieron un RCP y volvió a la vida. No, Lázaro llevaba 3 días de muerto y dice el texto que hería, apestaba. Estaba en proceso de descomposición. O sea, y Jesús demuestra su poder para levantar muertos. Qué tremendo, ¿eh? Amén. Jesús demuestra su poder. Marcos capítulo 2, versículo 3 al 12. Este pasaje de Marcos capítulo 2 es un pasaje muy importante que nos habla de Jesús como Dios. Lo podemos ver, lo que podemos ver ahí es un hecho que este paralítico que trajeron ahí era un paralítico que estaba muy paralítico, porque hermano tenía que ser llevado por 4 en una camilla. Ese cuate no se podía mover. La fe de ellos y el compromiso de estos amigos de querer que este hombre tuviera un contacto con Jesús fue tal que dice que la multitud estaba abarrotando la casa, estaba llena, no les permitía acceder. ¿Qué hacen ellos? Ellos suben al techo, hacen un hoyo y ahí hacen descender al paralítico. Ese era el nivel de compromiso. Incluso dice el texto que Jesús vio la fe de ellos, no del paralítico, la fe de ellos. Pero note que en el versículo 5, ¿qué le dice al paralítico? Le dice una cosa, le dice, tus pecados te son perdonados. Y muchos podrían decir, pero hombre, el paralítico no tenía necesidad de eso, tenía necesidad de caminar. Y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Ahora, esta declaración suscita un problema teológico en la mente de aquellos que lo estaban escuchando y especialmente los escribas, los que estaban ahí. ¿Por qué? Porque de acuerdo con el versículo 7, mire lo que dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? La Biblia en el Antiguo Testamento manifiesta que el único que puede perdonar pecados es Dios. Ningún ser humano puede perdonar pecados o tiene el derecho o el poder para quitarlos. Solamente Dios puede quitarlos. Ahora, ¿por qué solamente Dios puede perdonar los pecados? ¿Por qué yo no puedo perdonar pecados? ¿Por qué solo Dios puede perdonar pecados? Le voy a poner un ejemplo. La Biblia dice que si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Ve, repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, dice, has ganado a tu hermano. O sea, si tu hermano peca en contra de ti, si tu semejante peca contra ti, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Perdonarle. Ahora, ¿por qué le puedo perdonar el pecado que hizo contra mí? Si yo cometo un pecado contra usted, usted me puede perdonar. ¿Por qué? Es algo que nosotros nunca deberíamos de perder de vista, ¿no? ¿Por qué solo Dios puede perdonar pecados? Porque Él tiene la potestad para perdonar. Oiga bien, porque todos los pecados que cometemos son una afrenta contra Dios. Cuando usted peca, cuando yo peco, el problema no solamente es con el prójimo, con el vecino o con el cónyuge. Cuando pecamos, nuestro problema principal, ¿con quién es? Con Dios. Es con Él con el que debemos de arreglarnos. Por eso ellos, cuando Jesús dice, hijo, tus pecados te son perdonados, ellos se vuelven locos. Ellos en la cabeza les explotó, porque dicen, ¿cómo es posible que éste pueda decir, te perdono tus pecados? ¿Quién se cree este? Solo Dios puede perdonar los pecados. Ahora, el razonamiento de ellos estaba en lo correcto, porque solo Dios puede perdonar pecados, en el sentido de que solo Dios es el único que perdona pecados.
Pero el punto es que ellos todavía no podían ver y no podían creer en Jesús como el hombre que es Dios. Si Él puede perdonar pecados, entonces Él es Dios. En el verso 8 dice, conociendo luego en su espíritu que cavilaban de esta manera, no decían lo que pensaban, no estaban diciendo lo que estaban pensando. Aquí lleva otro punto que nos habla de que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque conocía qué es lo que ellos estaban pensando. ¿Y quién puede conocer los pensamientos? Solo Dios. Solo Dios conoce lo que pensamos. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente, porque Él es Dios. Versículo 9. Jesús les dice, a ver, muchachos, a ver, entiendan esto. Esto no es tan difícil, les dice Jesús. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? ¿Es más fácil perdonar que sanar? Jesús les dice, a ver, díganme, ¿qué es más fácil? Jesús lo que hace es una pregunta para confrontarlos a ellos y decirles, bueno, para que ustedes sepan que yo soy Dios. ¿Por qué? Porque ya le perdonó sus pecados. Ya le dijo, tus pecados te son perdonados. Pero ahora, para que vean que yo soy Dios, entonces, ¿qué le dicen? Versículo 10, para que sepas que el Hijo del Hombre tiene, ¿qué tiene? Potestad. Eso significa que Jesús es soberano. Y ahí vemos una tercera evidencia, que Jesús es Dios. ¿Se da cuenta? Y le dice, para que veas que Jesús, que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, o sea, para que ustedes vean que yo soy Dios y que puedo perdonar los pecados, miren lo que hago, digo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces, ¿qué les dice Jesús? ¿Se dan cuenta? Que yo perdono pecado y sano. Jesús les demuestra que Él es Dios. Ahora, usted recuerda que cuando vimos los nombres y los títulos de Jesús, al hablar de Jesús como el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, perdón, se recuerda que ese era un nombre o un título de autoridad. Ese era el título de Jesús. Cuando en el Nuevo Testamento utiliza la expresión Hijo del Hombre, está hablando de su autoridad. Jesús dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. O sea, el Hijo del Hombre tiene autoridad. Está hablando de la autoridad del Hijo del Hombre. Tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y entonces le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Vemos aquí entonces, ¿qué autoridad adicional ejercitó y reclamó Jesús en Marcos 2, 13 al 12? Lo acabamos de ver. ¿Qué autoridad reclamó Jesús tener? Potestad en la tierra, pero perdón de pecados. Cristo tiene la autoridad en esta tierra para perdonar pecados, perdonar al pecador. De acuerdo con Marcos 2:7, ¿quién es el único que puede perdonar pecados? Solo Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Puesto que Jesús tenía la autoridad para perdonar pecados y solo Dios puede perdonar pecados, ¿quién es Jesucristo? Él es Dios. Muy bien. La deidad de Cristo, entonces, demostrada a través de sus atributos. Juan capítulo 8, versículo 48 al 59. Vamos a leer esta parte. Mire cómo Jesús demuestra sus atributos, cómo su deidad es demostrada a través de sus atributos. Cuando Jesús dijo a sus oponentes, en los últimos versículos que leímos, que se leyó, dice, Abraham había visto su día. O sea, Abraham había visto a Jesús. Eso es lo que está diciendo.
o sea, su día, el de Cristo. Y ellos, dice, se le enfrentaron y le dijeron, ¿qué le dijeron? Que no tenía edad. ¿Cómo estás diciendo eso? Ni 50 años tienes y dices que has visto a Abraham. En el versículo 57 dice esto. Ahora, ¿cómo le responde Jesús? Y es ahí el punto de todo esto. Jesús le responde de una manera asombrosa. Versículo 58 les dice: ciertamente les aseguro que antes que Abraham naciera, ¿qué dice? Yo soy. Y esto les explotó la cabeza a los fariseos y a todos los que estaban ahí. Porque Jesús combina dos afirmaciones que para ellos no tenían sentido. Antes que sucediera algo en el pasado, o sea, que Abraham naciera, antes algo en el presente sucedió. ¿Qué sucedió? Yo soy, les dice Jesús. Los líderes judíos reconocieron algo muy importante aquí. De inmediato, que ellos reconocieron que Él no les estaba hablando con acertijos, no les estaba hablando cosas sin sentidos. Cuando Jesús dijo, yo soy, estaba repitiendo las mismas palabras que Dios usó para identificarse a sí mismo con Moisés cuando dijo, yo soy el que soy, en Éxodo 3:14. Jesús estaba tomando, ahí en ese verso, Él estaba tomando el título de yo soy, mediante el cual Dios declaró ser un ser de existencia eterna. Yo soy el que soy. El Dios que es la fuente de su propia existencia, que siempre ha sido y siempre será, el yo soy. Cuando los judíos oyeron esta declaración, que Jesús les dice, hey, antes que Abraham fuera, yo soy. Cuando oyeron esto, supieron que Él estaba afirmando, les estaba diciendo, yo soy Dios. Era lo que Jesús les estaba diciendo. Y entonces, ¿qué hicieron los judíos? Versículo 59. Entonces los judíos tomaron piedras, comenzaron a arrojar. Pero Jesús dice, se escondió o se fue de ahí con ellos. Versículo 59, léame el versículo 59. Entonces, vemos que ahí Jesús demuestra su deidad a través de estos atributos de la eternidad. Jesús les dice, yo soy Dios, yo soy el que soy. Antes que Abraham fuera, yo fui. Y ellos se quedaron con la cabeza explotada. Porque dijeron que otra afirmación fuerte sobre la deidad es la declaración de Jesús al final del Apocalipsis, cuando dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis 22:13. Cuando eso se combina con la declaración de Dios, el Padre en Apocalipsis 1:8, cuando dice, yo soy el alfa y la omega, esto constituye también, o esto forma también una declaración fuerte que iguala la deidad de Dios con la de Jesús. Jesús es soberano sobre toda la historia y toda la creación. Él es el principio, Él es el fin. Amén. Vemos cómo Jesús entonces demuestra su deidad a través de los atributos. Títulos de la deidad. Esto ya lo vimos. Títulos de la deidad. Mateo 1:23. ¿Qué nos dice Mateo 1:23? Amén. Entonces vemos en Mateo, ¿qué título lleva ahí? Emanuel. Emanuel. Amén. Emanuel, que es Dios con nosotros. Filipenses 2, 10 al 11. Amén. Soberano. Amén. ¿Qué títulos de deidad vemos ahí? En esos versículos. Que Él es Señor. ¿Se recuerda que ese título lo vimos? Señor. ¿Amén?
Juan capítulo 8, versículo 58. Lo acabamos de ver. Yo soy. ¿Qué título tiene ahí? Yo soy. Título reservado para Dios solamente. Éxodo 3:14. Amén. Otros versículos para ver esto. Juan capítulo 20, versículo 28 al 29. Si alguien lo puede leer. Juan 20, 28 al 29. Amén. ¿Qué le dijo Jehová? ¿Qué le dijo Tomás? Señor mío y Dios mío. Ahí vemos otra afirmación de la deidad de Cristo. También encontramos en Mateo 28, 18, también encontramos a Cristo como soberano. Apocalipsis 17, 14 y 19, 16 como Rey de Reyes. En Juan capítulo 10, versículo 31 al 33, Cristo afirmó ser Dios. Muy bien, declaraciones estableciendo la deidad de Cristo. Algunos han argumentado que Jesús nunca dijo que fuera Dios. Su mensaje fue enteramente sobre el Padre, no sobre Él. Por lo tanto, se nos dice que creamos con Jesús y no en Jesús. Ahora, es verdad que Jesús no proclamó de forma explícita, clara, evidente o así, decir abiertamente que de su deidad, que Él era Dios. No dijo textualmente, yo soy Dios. O sea, vimos en Juan que Él dice, yo soy. Los judíos entendieron que se refería al título ese de yo soy. Pero Jesús no dijo, textualmente no dijo, yo soy Dios. Sí lo dio a entender con todo lo que Él explicaba. Entonces encontramos afirmaciones que serían, hermano, que no podrían ir sobre otra persona que no fuera Dios. Eso es lo que encontramos en los evangelios. Por ejemplo, Jesús dijo que Él enviaría a sus ángeles en Mateo 13, 41. Esta referencia es muy significativa porque habla no solo de los ángeles, sino del reino como suyo. Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad. Se hace referencia a este reino repetidamente como el reino de Dios, incluso en el Evangelio de Mateo. También habla de los ángeles como los ángeles de Dios en Lucas 12, 8 al 9, 15, 10. Jesús también habló en Mateo 25, 31 al 46 de juzgar al mundo. Dice que se sentará en el trono de gloria y apartará a las ovejas de los cabritos. El poder de juzgar la condición espiritual de un pueblo, de personas, y de asignar, oiga bien, el destino eterno de toda la gente, hermano, le pertenece solo a Dios. Y eso lo iba a hacer Jesús. Es un poder que solo Dios lo puede ejercer. O sea, apartar a las ovejas de los cabritos, o sea, a los buenos de los malos. Eso solo Dios lo puede hacer. Sin embargo, Jesús dijo que Él tenía esa autoridad de juzgar al mundo para apartar a las ovejas de los cabritos. Juan 5:21 nos dice, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Entonces, esto nos demuestra las obras que solamente Dios puede hacer, que es dar vida. Y posiblemente la ocasión más fuerte y clara de la atribución como Dios fue la fiesta de la dedicación cuando Él dijo, yo y el Padre somos uno, en Juan capítulo 10, versículo 30. Y la forma en que Jesús lo dijo, la forma singular, la forma neutra de decir uno, yo y el Padre somos uno, excluye el significado de que Él y el Padre fueran diferentes. Jesús dice, yo y el Padre somos uno. Significa que ellos están en perfecta unidad en naturaleza y acciones,
un hecho que solamente pudiera ser cierto si Él fuese Dios como el Padre. Y podemos ver que los que oyeron esta declaración pues entendieron lo que Jesús quiso decir, que Él era Dios. ¿Por qué? Porque cuando él dijo, yo y el Padre somos uno, dice que inmediatamente quisieron apedrearlo. Y le dijeron, este está blasfemando, porque se hizo igual a Dios. Ahora, quiero que entendamos, los judíos no, hermano, en ese tiempo no se perdieron de la afirmación de que Cristo sea Dios o Cristo siendo Dios. Los judíos recibieron el mensaje y entendieron exactamente a lo que Jesús se estaba refiriendo o estaba diciendo cuando Él dijo yo soy, cuando Él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, cuando Él resucitó a los muertos, cuando dijo yo y el Padre somos uno. Él dijo explícitamente, o sea, no dijo claramente yo soy Dios, pero con todas esas afirmaciones Él estaba demostrando que Él era Dios. El próximo tema, bueno, creo que esto ya ustedes lo tienen ahí en su cuestionario. Las declaraciones de su deidad. Escriba las palabras claves. Colosenses 2:9, vemos que toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. O sea, vemos esas declaraciones de la deidad. Hebreos 1:1-3 dice que Él es el esplendor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Cristo es la expresión, es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. Amén. Juan 1:14, bueno, eso es nuestro versículo. Amén. El verbo es Dios. Amén. Y Tito 2:13, nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Entonces ahí vemos esas declaraciones de su deidad.